Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Promover Salud, el programa de Fundación Boreal. Después de 7 días nos reencontramos para compartir diferentes temas que tienen que ver con nuestra salud y nuestro bienestar en general. Así nos presentamos. Y arrancamos este programa con todas las actividades institucionales que desarrolla Fundación Boreal. Y la primera tiene que ver con una actividad que se desarrolló sobre bullying en el Colegio San Pedro Nolasco. El taller tuvo como propósito sensibilizar a los estudiantes acerca del bullying, así como proporcionarles herramientas y estrategias para prevenir y manejar situaciones de acoso escolar. A través de dinámicas interactivas, videos y prácticas de mindfulness, se trabajó en el desarrollo de habilidades emocionales que favorecen el bienestar personal y grupal. La actividad se desarrolló en 2 turnos, mañana y tarde, permitiendo que una amplia gama de estudiantes participe activamente. Y ahora nos vamos a la provincia de Salta porque allí se realizó una actividad vinculada a la prevención del dengue. Junto a profesionales de la salud, desarrollamos sobre tipos de dengue, tips para cuidados, signos y síntomas que presenta esta enfermedad. Además, cuidados en el hogar y fuera de él. Mediante una charla desarrollamos una sopa de letras donde se identificaron cuáles son las palabras claves sobre la enfermedad y el vector transmisor. También se repartieron repelentes a cada uno de los participantes, como así también folletería de información relevante sobre el tema. Esta jornada se llevó a cabo con el objetivo de brindar servicios de calidad a los vecinos, además de concientizar sobre factores de riesgo de este mosquito vector. Y esta tercera noticia tiene que ver con la actividad que desarrolla Fundación Boreal. Vamos a compartir el día a día y de qué manera nuestro trabajo impacta en la comunidad. Fundación Boreal es la esencia del Grupo Boreal basada en la responsabilidad social y empresarial que mantiene ese compromiso del Grupo Boreal en trabajar activamente en tareas de prevención y promoción de la salud, incluyendo a personas de diferentes sectores sociales que no tienen la posibilidad de acceso a la salud. Lo que más motiva al todo el equipo de la Fundación es lo loable de la acción, ¿no? La posibilidad de llegar a personas que no tienen acceso, tienen alguna dificultad y regalar una sonrisa o darles las herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida. Hacemos cosas buenas, ¿sí? Cosas positivas, cosas buenas, cosas que mejoran a las personas, a la calidad de vida de las personas y las incluyen. La satisfacción o el asombro de un niño, una niña que puede ver mejor, que viene y te abraza y te dice gracias porque voy a poder leer el pizarrón. Una mujer de la Puna salteña te agradezca porque ahora va a poder tejer mejor su ropa porque no veía antes bien. Lo que más a mí me gratifica es la posibilidad de continuidad que hemos tenido durante 10 años, mejorando continuamente, ir creciendo como fundación e ir incluyendo año tras año a mayor cantidad de personas en nuestro programa Promover Salud, a cantidad de gente que pasa por los colectivos sanitarios, la cantidad de anteojos que hemos entregado, repelentes. Y para cerrar este segmento de noticias de Fundación Boreal, vamos con un juego. Sigamos jugando desde casa con esta trivia. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿El húmero, el fémur o el peroné? Te invito a participar desde casa, como te lo dije hace un momentito, y nosotros volvemos con la respuesta en el próximo bloque. Y ahora sí, la respuesta de nuestra primera trivia en el programa de hoy, a ver si jugaron en casa, si dieron la respuesta correcta. El fémur, este hueso se encuentra en la pierna entre la rodilla y la cadera. Y ahora sí, seguimos con esta segunda parte de nuestro programa para presentarles un informe especial donde vamos a tratar este tema que hoy en la actualidad está impactando en la salud y tiene que ver con la bioneuroemoción.
¿Puede una emoción no resuelta enfermar el cuerpo? La bioneuroemoción dice que sí. Esta disciplina alternativa sostiene que detrás de cada síntoma físico hay un conflicto emocional inconsciente que busca ser comprendido. Creada por el español Enric Corbera, a comienzos del siglo XXI, la bioneuroemoción combina elementos de la psicología, la biología, la física cuántica y el desarrollo personal. Su enfoque parte de una idea central. Las emociones, las creencias heredadas y los patrones familiares influyen profundamente en nuestra salud. Según esta mirada, las enfermedades no son errores del cuerpo, sino mensajes, y la clave para sanarlas estaría en identificar el conflicto emocional que las originó. El trabajo terapéutico se centra en revisar el pasado personal y familiar del paciente con el objetivo de transformar su manera de ver la vida y de relacionarse consigo mismo. La bioneuroemoción no se presenta como una terapia médica ni pretende sustituir tratamientos. Sus promotores insisten en que se trata de un método de acompañamiento emocional complementario, centrado en la toma de conciencia, pero no está exenta de críticas. La comunidad científica señala que no existen pruebas sólidas que respalden su eficacia y advierte sobre los riesgos de que algunas personas abandonen tratamientos médicos confiables en busca de soluciones emocionales. A pesar de ello, muchos pacientes aseguran haber encontrado alivio, comprensión y transformación personal gracias a este enfoque. Para algunos se trata de un despertar, para otros de una creencia sin base científica. En un mundo cada vez más interesado en el vínculo entre mente y cuerpo, la bioneuroemoción sigue creciendo y dividiendo opiniones. Ciencia alternativa, crecimiento personal o pseudoterapia. Como siempre, la clave está en informarse, consultar profesionales de la salud y tomar decisiones responsables. Y para profundizar en este tema de la bioneuroemoción, vamos a entrevistar al doctor Gustavo Álvarez. Él es del Centro Médico de la Comunidad de Grupo Boreal. Hola doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por invitarme de vuelta. Encantado. Bueno doctor, hoy vamos a tratar un tema que con el tiempo y en la actualidad tiene gran auge, que tiene que ver con la bioneuroemoción. Es nuevo relativamente, sobre todo acá en la Argentina, y hablamos como algo de que nos trae la solución a muchos casos de enfermedades en las cuales se creía que no se podía curar. El tema de la bioneuroemoción lleva ya más o menos en general en todo el mundo, debe llevar más de 70 años. Nosotros estamos conociendo recién. Te puedo decir que estamos entre 15, 20 años tal vez, conociendo los conceptos de lo que es la bioneuroemoción. ¿En qué trabajaría puntualmente la bioneuroemoción? Y la bioneuroemoción es casualmente como lo dice la palabra. Bio es de vida, neuro de la parte mental, y emoción es cómo influye nuestras emociones sobre las enfermedades que nosotros adquirimos. Que en realidad, uniendo toda la palabra, significa de que las enfermedades que nosotros tenemos, las hacemos nosotros. Nosotros hacemos. O sea, no hay ningún tipo de enfermedad, pero ninguna es enteramente ya probado, está probado inclusive a nivel mundial, de que toda enfermedad por detrás siempre hay una emoción que la desencadena. Una persona que tenga, por ejemplo, una enfermedad respiratoria reiterativa, ¿cómo sería ese primer acercamiento al profesional? ¿A qué profesional debe acudir? Obviamente el paciente va a ir con el especialista, ya sea un neumonólogo, un alergista o lo que sea, de acuerdo a su patología en general que tenga. De ahí el especialista va a hacer, obviamente, la entrevista correspondiente al paciente, va a pedir sus métodos de diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, va a dar su tratamiento como corresponde, sobre todo acá en la Argentina. Después de eso, en otros lugares como sea en España, se pasa a hacer la bioneuroemoción. O sea, para hacer bioneuroemoción, el paciente tiene que tener su diagnóstico hecho para que el terapeuta de la bioneuroemoción pueda tratar la situación. Las dos cosas se pueden hacer, obviamente. La terapia
la cual el neumonólogo le dice que tiene que hacerla, y la terapia de la bioneuroemoción, en la cual refuerza lo anterior. El terapeuta lo que hace es guiarlo, y va a depender del paciente el hecho de que sea receptivo a lo que uno le dice y que crea sobre todas las cosas de que la bioneuroemoción lo va a aliviar o lo va a curar totalmente, y explicarle como primera parte cómo funciona esto y de dónde viene. Entonces, enseñarle y darle los marcos necesarios para que el paciente esté informado, porque es la pura verdad, tiene que estar informado para ver cómo funciona todo esto. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Hacemos una brevísima pausa aquí en Promover Salud y vamos con la trivia, por supuesto. ¿Qué nombre tiene la inflamación de articulación? A ver si adivinan en casa. ¿La artritis, la flebitis o la faringitis? Jugamos en casa. A la vuelta tenemos la respuesta. En casa, vamos con la respuesta de nuestra trivia. La artritis es la respuesta, es la inflamación de una o más articulaciones, causa dolor, rigidez e hinchazón. Y ahora sí, vamos con nuestra entrevista preparada para el programa de hoy. Nos acompaña la doctora Mirta Cisneros, ella es médica cardióloga y vamos a hablar de varios temas con ella. Vamos, ¿cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas más frecuentes de esta enfermedad silenciosa que tiene que ver con la hipertensión. Así es. ¿A qué nos referimos con hipertensión? Bueno, hipertensión es una patología que es por demás prevalente, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, que como bien acaba de decir, es silenciosa, porque mucha gente experimenta síntomas, pero los síntomas no son específicos. Cada quien experimenta la hipertensión a su manera y como puede. Es una enfermedad silente, como decimos, tiene una prevalencia aproximadamente del casi el 40% acá en Argentina. Pero ¿cuál es el mayor problema de la hipertensión? El mayor problema es que mucha gente no sabe que es hipertensa. Entonces, es una patología muy frecuente y subdiagnosticada. El otro problema que tenemos es que una vez que uno la diagnostica, la gente que cumple con su tratamiento alcanza prácticamente el tercio de los pacientes diagnosticados. Y por otro lado, cuando el paciente está diagnosticado y está medicado, prácticamente un 35% es el que controla sus valores de presión adecuadamente. ¿Cómo llega ese paciente a saber que es hipertenso? Muchas veces consultan porque, por ejemplo, hacen controles rutinarios, o pacientes que vienen para un control para un preoperatorio o prelaborales, o porque tienen antecedentes en su familia y vienen a controlarse. Entonces, muchas veces son hallazgos en el consultorio. ¿Y cuáles serían ese método de diagnóstico que se utiliza? El control de presión. Nosotros tenemos controles de presión que pueden ser en el consultorio, que es un control que lo tenemos que hacer con el paciente sentado, apoyando su espalda en la silla, con los piecitos puestos sobre el piso, o sea, con su vejiga vacía, sin haber fumado los 30 minutos previos, estirando su brazo, tranquilo, en un ambiente calmo, y hacer por lo menos 3 mediciones y un promedio de esas mediciones en el control. Si los registros están por encima de 130/80, que es un valor límite normal que nosotros ponemos, y lo podemos llegar a considerar al paciente dentro de un rango de hipertensión. Ahora bien, hay distintos niveles y distintos grados, y después tenemos distintos métodos para llegar al diagnóstico o para aseverarlo o para hacer el control del paciente, que son el monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿sí? Que el paciente va con el equipo a casa y que es de un uso bastante frecuente. ¿Ese es el Holter que se le llama? Se llama Holter de presión. Bien, ¿y cómo se realiza ese tratamiento ambulatorio para que la gente que por ahí no lo conoce? El control ambulatorio. El control. El paciente llega, se le coloca el equipo lleva
un brazalete que es muy similar al que se coloca en los controles de consultorio, y eso va conectado a una computadora que es la que registra los valores que ya están estipulados. Hay distintos protocolos en cuanto al espacio de medición entre control y control de presión. El control se hace tanto durante el día como durante la noche. Se le pide al paciente habitualmente que mantenga su rutina diaria habitual, no que yo le coloque el holter y que el paciente se vaya a descansar en casa, porque no estamos en la rutina habitual y diaria del paciente y como que uno va a desestimar gran parte de las mediciones que tenga. Al día siguiente, después de 24 horas, el paciente regresa, eso se vuelca a un programa de computadora y se hacen los análisis de los valores que se obtienen. Hoy por hoy, en cuanto a la edad, ¿cuál es la más frecuente donde aparece una hipertensión? Cada vez es a más temprana edad, porque está asociada también a cuestiones metabólicas, a sobrepeso, a obesidad, a falta de actividad física. Son muchos los otros factores que van a influir para que la hipertensión pueda aparecer. Pero hablamos en promedio en el hombre por encima de los 45 años, pero a partir de los 40-45, y en la mujer a partir de la menopausia, que es cuando comenzamos a tener la falta de protección de las hormonas femeninas y se empiezan a manifestar los factores de riesgo. ¿El estrés también influye en la aparición de la hipertensión? Influye, sí. En el caso de una persona que haya sido diagnosticada con hipertensión, ¿cuáles son los tratamientos que se realizan? Bien, nosotros tenemos tratamientos que son farmacológicos y no farmacológicos, uno más importante que el otro, porque uno puede medicar al paciente con distintas drogas que disponemos en el mercado, pero si no se acompaña del control de los otros factores de riesgo, de una vida activa sana, de una dieta sana, de una disminución del consumo de alcohol, del consumo de sodio, y el tratamiento muchas veces nos resulta insuficiente. Por eso yo le decía que hay 1/3 de la población que está medicada, pero que no llega a controlar sus valores. Doctora, y nos vamos de la hipertensión a otro tema que también es importante. Hablamos del corazón y de los cuidados que tenemos que tener. Sí. ¿Qué pasa cuando sucede algún episodio o una situación cardíaca en un entorno laboral, por ejemplo? ¿Cuáles son esos signos de alarma o cómo tenemos que actuar? Un compañero que comienza a sentirse mal, tiene dolor en el pecho, entumecimiento, bueno, hay distintos síntomas. ¿Cómo debemos actuar en ese momento? Fundamentalmente que el paciente se quede tranquilo, sentado. Si tiene una aspirineta en la mano, le da una aspirineta, que muchas veces ayuda, e inmediatamente llamar a una emergencia. Si hablamos de cardiopatía isquémica, de infartos o anginas de pecho, lo fundamental es la premura con la que uno actúe. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto antes consultamos, cuanto antes diagnosticamos y tratamos la patología aguda, más se salva el miocardio, que es lo que nos importa, y el paciente queda con menos secuelas. ¿Es importante estas capacitaciones en RCP? Es fundamental en todo ámbito, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, donde uno esté, porque el RCP salva vidas. En el ámbito que usted lo practique y lo practique quien lo practique, salva vidas. ¿Son capacitaciones largas, cortas, demandan mucho tiempo? No, la capacitación en el RCP básico demora horas y lo puede hacer cualquier persona, por más que no esté en el ámbito médico. Bien, por último, doctora, para esa persona que está del otro lado viéndonos, ¿cuál es la importancia de la prevención en cualquier enfermedad que esté relacionada con las cardiopatías o con el corazón en general, sea una hipertensión, sea una cuestión de cardiológica? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Prevención. Fundamentalmente, si el paciente fuma, que deje de fumar, es uno de los factores de riesgo fundamentales. Control de diabetes o diagnóstico de diabetes, otro factor más que importante en lo que son factores de riesgo cardiovasculares. La hipertensión, como decíamos, ¿sí? Que son los 3 pilares más importantes. Y después de ahí ya comenzamos. El paciente obeso, hay que ayudarlo con el descenso de peso. El paciente que es sedentario, que haga actividad, como habíamos mencionado recién, disminuir el consumo de sal, una dieta sana, saludable, que sea rica en ácidos grasos de los buenos, ¿sí? Con omega 3, con omega 6,
tipo preferir dejar de lado el aceite de girasol, las mezclas, preferir aceite de oliva, aceite de cánola, que son mucho más saludables, ¿sí? El de coco también, que es muy utilizado actualmente, sí, que también tiene muchos beneficios. ¿Y la consulta al especialista, cada cuánto debemos hacerla, aunque no haya ningún antecedente o aunque no haya ningún síntoma visible? Por lo menos una vez al año, ¿sí? Y tener en cuenta lo que usted me decía, el estrés influye e influye demasiado. Entonces, si, con la vida que tenemos actualmente y el nivel de estrés que se maneja, por lo menos una vez al año, un control médico, control de presión, un laboratorio de rutina en donde figure un lipidograma con colesterol triglicérido, que también es uno de los factores primordiales en lo que es cardiopatías, es importante tenerlo. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Muy amable. Y estamos llegando al final de nuestro programa de Promover Salud. Pero para cerrar, quiero dejarte con esta pregunta para que las pienses durante esta semana. Vos, ¿qué estás haciendo para cuidar tu salud? Nos reencontramos en 7 días aquí en Promover Salud. Ya sabes, los sábados a partir de las 18:30 horas por Canal 10, el canal de los tucumanos. Buena semana para todos. Chau, chau. Running down to the riptide, taken away to the dark side.